vuelvo a agradecerles por compartir esta sesión de este ciclo de conversatorios que estamos haciendo desde Flaxo Chile. En primer lugar, pensando en cuál es el impacto de la pandemia del coronavirus en diversos ámbitos. En este caso queremos hablarlo en relación con lo territorial y cuál es la mirada de esta pandemia que se puede levantar desde las regiones, ¿no es cierto? Una pandemia que, como muchas cosas en Chile, ¿no es cierto?, se ha gestionado desde lo central y que tiene una gran densidad de casos también en la región metropolitana. Entonces, es importante poner la mirada, creemos, desde lo regional para poder entender cuáles son los desafíos que desde ahí se levantan. Voy a arriesgarme a compartir pantalla. Al día de ayer, al 18 de mayo, estos eran los números oficiales de cantidad de casos confirmados de coronavirus a nivel nacional y cada una de las regiones. Como ustedes ven, cerca de un 75%, 74,8% del total de contagiados pertenece a la región metropolitana, y después tenemos una realidad en las regiones bastante diversa. Y eso es, creo yo, un primer dato, que había una distribución bastante particular de estos casos que tienen que ver mucho, creo yo, con las características estructurales de las regiones. Y ahí tenemos una diversidad muy grande. En este panel tenemos la posibilidad de tener como invitadas, ¿no es cierto?, a Elizabeth, por ejemplo, de la región de Araucanía, que lamentablemente, según esta cifra, es una de las regiones que tiene mayor cantidad de contagios en el total de las regiones. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de contar con la rectora Pino, quien de la región de Aysén muestra la menor cantidad de casos totales de contagio. Entonces, creo que va a ser interesante poder tener ese contrapunto también. Entonces, hay una diversidad importante al momento de pensar en cómo se ha distribuido estos contagios. No me deja, por ejemplo, llamar la atención entre la realidad de Coquimbo versus la de Valparaíso, tan diferente, ¿no es cierto?, en cantidad de contagios, ¿se fijan? Entonces creo que hay algo acto que a partir de esta diversidad poder conversar con ustedes. Este era un primer dato simplemente de contexto. Dejo de compartir pantalla. Y entonces, claro, ¿qué hay detrás de eso? Y sobre todo pensando en una conversación hacia adelante, es la pregunta de este conversatorio, que ojalá podamos llegar como una suerte de conclusión. Muy simple, desde la experiencia, desde cómo se ha vivido, cuál ha sido esa experiencia, y dado aquella, qué es lo que no debe dejar de observarse, pensando de aquí en adelante cómo gestionar la pandemia, pero sobre todo creo la post-pandemia, o los esfuerzos que tendrán que ver con el poder asumir los impactos sociales y económicos de la pandemia, más allá del tema meramente médico. Ese es un enmarcamiento, y sin más quisiera yo darle la palabra entonces a Egon, que yo creo que para ustedes, los panelistas, es conocido, pero quiero de todas maneras presentarlo mínimamente, ¿no es cierto? Decir que Egon es académico de la Universidad Austral de Chile, director del Centro de Estudios Territoriales de esa casa de estudios, y que también entre el 2014 y el 2017 fui intendente de la región de Los Ríos. Es un brevísimo, muy breve currículum de Egon, además de su amplísima experiencia en términos territoriales y temas de participación. Bueno, Egon, muchas gracias, y tus 10 minutos, ¿cómo ves esta experiencia desde tu propia vivencia, y cuáles son los desafíos que tú crees que se levantan desde ahí hacia adelante? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, hola a todos y a todas quienes están en este conversatorio. Mira, frente a tu pregunta, a ver, yo me voy a colgar de las palabras de Oscar Oslak, quien hace, no sé, poco más de un mes señaló que esta era la primera gran crisis global de verdad. Incluso lo comparó señalando que ninguna de las guerras mundiales anteriores habían tenido un impacto global tan inmediato. Los impactos globales después de las guerras mundiales, le explicaba, fueron posteriores, los territorios fueron manifestándose de manera diferente, pero esta ha sido inmediata, es decir, después de, no sé, un mes
de iniciado esto en un territorio determinado, se expandió rápidamente al mundo entero a raíz de las ventajas y las virtudes de la globalización. La conectividad, el transporte se ha visto muy acelerado por lo que algunos han denominado la tercera revolución industrial, y que en definitiva hoy día acelera los impactos de la cuarta revolución industrial, que básicamente tiene que ver con la robótica, la automatización y cómo esto se impregna en la vida cotidiana de todos, incluidos los territorios más aislados. Por lo tanto, esta es la primera cosa que quiero señalar, es la primera gran crisis mundial que ha tenido impacto global y local casi simultáneo. Es decir, no ha habido mucha espera en algunos territorios, incluso para prepararse. Las políticas públicas son muy lentas, por más que se haya dicho en Chile que a partir del 1 de enero ya estaba todo disponible para enfrentar esto, eso es, en términos prácticos, es una falacia, porque una política pública para enfrentar una pandemia no se prepara en 2 o 3 meses. Más bien se reacciona con políticas públicas de emergencia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que esto nos va a obligar a que efectivamente las políticas públicas tengan un componente multinivel y multiactoral. Y en eso los actores territoriales, llámese municipios, gobernadores o gobiernos regionales, se van a tener que, post pandemia, poner en sintonía de mucho de actuación multinivel y multiactoral. Además, lo segundo que demuestra esta pandemia es que los problemas complejos, esto que te voy a decir ya lo vienen diciendo desde los 90, los teóricos de la gobernanza, desde Renate Mind, desde todos los teóricos que han estado planteando esto, que los problemas complejos de la modernidad no los puede resolver un actor, menos el actor estatal. Se requiere de articulación, y no tan solo de articulación pública, sino que privada y social. Y hoy día sabemos, todo eso hoy día se ha llegado a las conversaciones cotidianas, ni siquiera de la universidad. Esto se conversa en la cotidianidad, y cuando algo se conversa en la cotidianidad es porque está la escoba afuera. Es decir, cuando ya esto no es tema de académicos, es porque está mala la cosa afuera. Entonces, esto hoy día no es cosa de académicos, pero el mundo intelectual esto lo viene diciendo desde los 90, cuando se le dice al gerencialismo, se le dice a la nueva gerencia pública, los problemas territoriales, los problemas públicos, los problemas territoriales no se pueden resolver solo con actuación gubernamental. Se tienen que resolver con actuaciones multiescalares, multiactorales. Bueno, hoy eso es una realidad. Entonces, los diseños institucionales, efectivamente, a nivel territorial, se tienen que preparar para eso. Y lamentablemente Chile es el país que más retrasado va en temas de planificación multiescalar, planificación multinivel. Y una clara muestra de eso es lo que tenemos como reforma a la descentralización. O sea, esa reforma no es multiescalar, no es multinivel, y no tiene nada de vanguardista para enfrentar este tipo de problemas. Muy por el contrario, la esperanza está en que el propio actor que vamos a elegir a partir del 2021, con esta experiencia previa, planifique de manera multiescalar, planifique de manera multiactorial, pero con un diseño institucional que no admite eso. Por lo tanto, aquí el desafío es, en mi concepto, es político más que social. Hoy se requiere respuesta política más que social. Yo no creo que estemos en condiciones de decirle a un territorio, hágase responsable de esto, en la lógica noventera y del 2000 de la CEPAL, cuando se le responsabilizaba al territorio de hacerse cargo de su desarrollo. Yo creo que no estamos en condiciones de eso, porque el deterioro institucional que hay hoy día impide que un actor social confíe plenamente en sus actores políticos y sociales. O sea, yo creo que el desafío hoy día es político y político territorial. Es decir, cuando digo político no nacional, digo político territorial. Se demostró en esta pandemia que, de no haber sido por gobernadores con algo de cordura en Brasil, Brasil tendría el triple de muertos. Y digo con algo de cordura porque el presidente ya claramente se ha demostrado que no es cuerdo. Cuando Instagram te cierra una cuenta, es porque algo te pasa a ti. A él ya está al nivel de un adolescente que dice estupideces en las redes sociales y Instagram le cierra la cuenta. Estamos a ese nivel.
si no hubiese sido por los gobernadores en Estados Unidos, la respuesta de la potencia mundial de expresión del capitalismo hubiese tenido peores consecuencias. Y fueron los gobernadores los que reaccionaron antes del presidente Trump en Estados Unidos. Fueron los gobernadores antes del presidente de Brasil que reaccionaron. En Paraguay han sido los municipios y los alcaldes los que han reaccionado antes que el gobierno. Aquí en Chile han sido los que han hecho contrapeso, han sido los alcaldes. En los matinales, en sus cuentas de Twitter, como quieras, pero han sido ellos quienes han generado contrapeso. Acá no ha existido la gravedad del asunto que ha existido en Brasil y Estados Unidos. Porque, ojo, y con esto ya voy a ir cerrando, porque mucho se asocia a Trump con Bolsonaro con un sector político, pero esta tosudez también ha estado en el progresismo latinoamericano. Andrés Manuel López Obrador comenzó así, actuando, diciendo que los abuelitos podían ir a cenar con sus nietos a los restaurantes cuando esto estaba comenzando, y él decía que los mexicanos, por haber consumido, no sé, por tener una historia culinaria bien especial, podían estar mejor preparados para este. Entonces, aquí hay un tema de populismos, hay un tema territorial, hay un tema de liderazgo, pero los gobernadores en México también reaccionaron y fueron diciéndole al Estado central que se ponga las pilas, que esto era serio. Entonces, ese contrapeso a nivel territorial nosotros no lo hemos tenido en Chile. Hemos tenido un contrapeso local, con menos poder de bloqueo, con menos poder de contrapeso político nacional, sí, pero lo hemos tenido. Entonces, ese contrapeso lo vamos a tener. Con pocas atribuciones, aquí no, en el contrapeso no entran las atribuciones, ¿eh? Aquí entra el liderazgo político. Es decir, un gobernador de Aysén o gobernadora de Aysén, quien sea, va a poder tener una voz política, independientemente de que sus atribuciones sean pocas, independientemente de que ese gobernador no se va a poder sentar en el COE, porque tal cual hoy día está el diseño, el COE no va a estar el gobernador, va a estar el delegado presidencial regional. Pero el gobernador va a estar en la radio diciendo que no lo invitaron al COE, y eso es contrapeso político. Cuando tú le haces sentir a un nivel central que no está haciendo las cosas con aquel que representa el territorio. Por lo tanto, en esto, lo que quiero señalar es que hay cosas que se han demostrado que son efectivas, el contrapeso político. Nosotros no lo hemos tenido, los alcaldes intentaron hacerlo, pero eso es una buena noticia. Por eso te digo que esta demostración de que los problemas complejos se deben resolver de manera multinivel y multiescalar, que venía siendo planteada desde los 90 y desde el 2000 con fuerza por teórico, hoy día es conversación cotidiana. Eso va a requerir y va a generar una demanda ciudadana porque sus actores sean multiescalares y multinivel. No con estas palabras, un ciudadano no te dice yo quiero un líder multiescalar, un líder multinivel, no te lo dice así. Pero sí te dice un ciudadano, quiero que se coordine, pues. ¿Por qué el alcalde no se está coordinando? ¿Por qué no escucha, por qué no le dice al ministro? ¿Por qué no hacen mejor las cosas? ¿Por qué no se coordinan? ¿Por qué no se dejan de pelear? Eso, para el imaginario ciudadano, es una demanda multinivel, una demanda multiescalar. Y es una demanda política. Entonces, Chile hoy día, a nivel territorial, no sé si voy con los minutos, ya me pasé, ¿o no? Ya, un minuto me queda. A nivel territorial tiene una demanda y una necesidad política, de hacer política. Y en esto, también nosotros tenemos que colaborar desde la academia, en que, a ver, esto no es nuevo, esto se viene planteando. Lo nuevo hoy día es que al ciudadano le afecta esto. Y no fue la política la que te obligó a hacerlo, fue un virus. Y esto te dice, mira, somos muy vulnerables, hay una vulnerabilidad mundial, pero esa vulnerabilidad se hace más fuerte si tú haces las cosas de manera multinivel y multiescalar. Y el gran desafío hoy, ya con esto cierro, es que efectivamente quienes nos van a gobernar a partir del 2021, esto lo tomen como lección, porque esperar que el Congreso le dé más atribución al gobernador regional es como esperar que, o ser muy inocente. El Congreso no te va a dar más atribuciones en la medida que los gobernadores regionales exijan atribuciones desde abajo. Yo creo que ahora el territorio tiene la gran oportunidad de que el proceso de descentralización sea más bottom-up que top-down. Hoy día es lo que tenemos como diseño institucional, es así porque el diseño fue top-down. Era irracional pedirle a líderes que tienen cooptadas regiones, como Aysén, como la de acá, como la de Araucanía, senadores que son dueños de las regiones, pedir que ellos pierdan poder. No lo van a hacer. Entonces, este diseño de dos cabezas es producto de eso, pero ahora la esperanza es que el proceso sea más bottom-up
que venga desde abajo a partir de articulaciones como esta. Gracias, Egon. Súper bien en los minutos estoy, para que podamos meter en eso, pero muy bien en los tiempos. Quiero darle la palabra ahora a la rectora Pino, pero también tomando un poco de lo que tú decías, Egon, esto de la necesidad de contrapeso, y cómo a veces hay ciertos actores que se toman ese rol de hacer el contrapeso incluso más allá de sus atribuciones. Que por lo que he estado leyendo me da la impresión que en el caso de Aysén se puede haber dado un poco eso con algunos actores muy locales, ni siquiera autoridades locales, sino actores locales que toman esa responsabilidad incluso más allá de la atribución y el rol que tengan. Bueno, quiero darle el paso a la doctora Pino, ¿no es cierto?, que muy breve ella es ingeniera civil industrial y recientemente ya electa, la primera mujer electa por sus pares como rectora de una universidad pública y estatal. Así que, doctora Pino, muchas gracias por acompañarnos. Además, un doble agradecimiento por el hecho de que para la región además se sumó el tema de los aluviones, de la lluvia, no es poco lo que está pasando además ahí, así que mucha fuerza y ánimo también por eso, y gracias por estar acá. Los 10 minutos. Bien, ok, ya puse mi cronómetro. Gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un agrado siempre compartir estos espacios y también por dar opinión desde la universidad, desde la academia y desde una región bien extrema. O sea, todos lo sabemos, desde que estamos en el colegio y vemos el mapa de Chile y nos damos cuenta que al final hay un montón de archipiélagos, ¿verdad? Pero pocos lo conocen. Y me incluyo, yo hasta no llegar a esta región era del típico chileno que se saltaba la región de Aysén, que pasaba, ¿verdad?, de los lagos directamente a Magallanes. Y eso, de verdad, es algo muy grave, porque hace que todos los chilenos nos perdamos una belleza de región, una región que tiene un valor intrínseco, un valor genuino en sus personas y en la forma en cómo esta región se desarrolla. Entonces, a lo mejor lo que queremos comentar en este momento respecto de cómo desde la región vivimos esto, cómo desde los gobiernos locales, y cuando digo gobiernos locales entendamos el nivel de municipio, ¿verdad? El nivel de los consejeros, los consejeros municipales, el consejo municipal, los dirigentes sociales, cómo ellos tienen esa cierta capacidad que decía Egon de representar, ¿verdad?, a sus propios territorios, a sus propias comunidades, y ser capaces de articular las necesidades con lo que el gobierno regional de alguna forma debe demandar a un gobierno nacional. Entonces nos enfrentamos como a ese primer nivel de jerarquización donde finalmente hay que hacer esfuerzos tremendos para lograr ser escuchados, y sobre todo cuando nos vemos, y los datos que nos mostraba Rodrigo al comienzo, una región que tú dices, bueno, pero tuvieron 8 casos, actualmente casos nuevos, no tienen casos nuevos, entonces nadie nos pesca. Y esa es la sensación, y no es mi sensación desde la universidad, es mi sensación de estar participando hace ya 2 meses en una mesa regional COVID, donde en el fondo todos los lunes intentamos ir tomando las mejores decisiones. Obviamente esa mesa es dirigida y liderada por la autoridad sanitaria, por la intendenta también, pero en esa mesa está el colegio médico, en esa mesa está la universidad, en esa mesa también está el servicio de salud, por cierto, y en el fondo intentamos tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando nos enfrentamos, primero a que no eres escuchado porque eres una región extrema, una región donde no hay muchos casos, y luego donde en lo interno, porque esto también se replica, en la región de Aysén tiene sus 2 grandes polos en la ciudad de Coyhaique y en la ciudad de Puerto Aysén, que son las más densas. El resto es muy rural, en el fondo son 110.000 habitantes aproximados distribuidos en un territorio muy extenso. Entonces, cuando también cuesta llegar a esos territorios tan aislados con la comunicación a tiempo, con la comunicación efectiva, estos territorios se levantan, por decirlo de alguna forma, y quieren tomar decisiones por sí solos. Entonces, las primeras semanas cortaban los caminos, no querían que nadie llegara a su comuna, y para los alcaldes ciertamente eso era un conflicto, porque no se trataba de eso, pero ese era su entender en el fondo. Bueno, si las personas que vienen de afuera de la región y no están, las primeras semanas no teníamos el control que tenemos ahora, y que es el control a lo mejor que nos lleva a tener pocos casos. Pero en ese entendido todos querían que no entrara nadie y que se cerrara la región. Y fue súper complejo para las autoridades poder al final
que todos entendamos que lo que hay que hacer es cuidarnos nosotros y debemos cuidarnos porque también esta pandemia deja ver todas las desigualdades y todas las carencias de los sistemas. Entonces, en nuestro caso, en la región solo está el hospital regional. No hay un sistema privado de salud que pueda apoyar al sistema público. Por lo tanto, si llega a haber un brote en esta región, no hay forma de darle soporte. Hay menos de 10 camas críticas. Entonces no hay forma de dar soporte a eso. Por lo tanto, lo importante aquí, a mi juicio, es entender cómo desde lo local, desde el nivel, digamos, más concreto, el más cercano a las personas, se logran subir estas demandas y se articula con lo que el gobierno regional pudiera solicitar al gobierno central. Y es un poco lo que se ha intentado hacer. Se dispusieron las aduanas sanitarias, se dispusieron los controles a la entrada y salida. El litoral es una amenaza porque en el litoral hay tráfico continuo de barcazas, donde llegan profesionales a trabajar en sistemas de turno, a lo acuícola, al sector pesquero, al sector de la construcción, en todos los caminos que están en obra. Y finalmente, los primeros casos que tuvimos en la región eran todos casos de alguna forma importados, ¿verdad? Entonces, el sentir de la población era bien, digamos, a la defensiva respecto de eso. Por eso siempre todos decían, no queremos que ya entre nadie, porque se dan cuenta de que todos los casos eran externos, foráneos. Lo que ocurre finalmente es que aparece un primer caso, que fue el último, ¿verdad? Un primer caso que es interno, y ahí cambia un poco la forma, porque todos empezamos a hablar entonces, si hay un caso acá, el virus está acá. Y en el fondo de ahí te encuentras con otro asunto que tiene que ver con cómo hacer más test. Todos sabemos, están los estudios que han hecho desde instituciones muy reconocidas desde el ámbito de la salud, desde los modelamientos matemáticos también, que siempre y cuando tengamos más test, vamos a tener entonces mayor certeza de efectivamente cuánto es el nivel de contagio. Y ahí nos enfrentamos a lo mejor a algo que también decía Egon, que en el fondo, ok, todos somos conscientes en la región que necesitamos más test. Se hace la solicitud desde el gobierno regional a un gobierno nacional. El gobierno nacional vuelve a mirar los datos y dice, ya, pero ustedes ¿para qué quieren más test si no tienen casos? Entonces finalmente estás en un ciclo donde no te ven y no te escuchan, porque no eres actualmente un foco, pero entonces estás actuando de forma reactiva. Lo que se debe hacer acá, donde no hay capacidad de reacción, es actuar de manera preventiva, que es un poco lo que planteaba con esto de pensar en la política pública, que va a ser a largo plazo, va a generar el gran cambio. Está bien, yo creo que es un rol que hay que ir pensando para la post-pandemia, no sé siquiera si llamarlo post-pandemia, porque no logro imaginar cuándo eso irá a ocurrir, pero en el fondo es estar haciendo como el doble trabajo siempre, estar tomando las medidas preventivas, y en este caso yo creo que la región de Aysén ha tomado muchas medidas preventivas. Nosotros fuimos de los primeros en hacer teletrabajo, en los servicios públicos, en las universidades, en los colegios, en las casas, y yo creo que eso también es parte del resultado que hay hasta ahora. Yo recuerdo que pasaba, al menos en la ciudad de Coyhai, que pasaba un asunto, ¿verdad?, del municipio también, por las tardes avisando por megáfono que es en su casa, lávese las manos. Entonces, al final, hay harta medida preventiva que nos ha llevado a esto, pero también ocurre un cierto relajo también en las personas. Entonces, necesitamos en conjunto, desde todos los espacios, trabajar con las personas, enseñarlos, educarlos, que tengan acceso a la información actual, no en una forma de asustar ni crear pánico, sino todo lo contrario, una forma de educar, porque con esto vamos a tener que vivir muchos años también. Entonces, es importante, creo yo, el rol de los gobiernos locales, desde los propios alcaldes, y en ese sentido, el que también esté el representante de los alcaldes en la mesa regional ayuda a generar esa comunicación directa y esas necesidades directas. Entonces, al menos yo creo que aquí en la región se ha producido esa conexión de la que hablamos. No tengo certeza si esto pasa en las otras regiones. También ayuda a que esta región es extensa territorialmente, pero también yo siento que en el fondo el Patagón de Aysén tiene algo distinto en su esencia. Ya lo vivimos para Aysén sin represa, lo vivimos para Tu problema es mi problema,
Y yo creo que en este caso es lo mismo, o sea, ellos están dispuestos, si esto se agrava y si aquí ocurriera algo, ellos perfectamente pueden cerrar la región de nuevo. Y eso lo sabemos todos. Y no lo sabemos porque alguien nos lo contó, muchos lo saben porque lo vivieron y porque ocurrió la última vez en 2012, no fue hace tanto tiempo tampoco. Entonces, en el fondo es necesario mantener esa conexión, mantener la comunicación fluida, que las decisiones se tomen en base a lo que se necesita, que en el fondo ocurra esta coordinación de los distintos niveles, que desde las bases pueden llegar a un alcalde, desde el alcalde puede llegar a una intendenta y la intendenta sea capaz de subir esa información. Ahora, efectivamente, lo que pasa ya en ese nivel es bien complejo de manejar porque ahí ya entran en juego otras decisiones. Hay muchas decisiones que son tomadas, sabemos, a nivel central y en las que no podemos de ninguna forma actualmente intervenir. Entonces, por ahí va, creo que es clave la colaboración entre los distintos niveles de gobernanza, por si lo quisiéramos llamar de alguna manera. Súper, doctora, muchas gracias por el tiempo y por la visión. Sigamos sumando voces, sigamos sumando conversaciones. Yo voy anotando ideas que se me ocurren para repreguntar después en la segunda parte. Así que espero después hacerlas muy, muy breve. Quiero darle la palabra ahora a Maximiliano Duarte. Maximiliano es abogado y es investigador profesional de la Fundación Piensa, que es un centro de pensamiento de la región de Valparaíso que ya tiene una tradición importante en observar la región, en observar los fenómenos territoriales, y por lo mismo entiendo también están observando todo esto que ha estado sucediendo con la pandemia en una región que cumple con la mala cosa de estar pegada a la región metropolitana y ser por lo mismo un foco de otras tensiones. Muchas segundas viviendas de la región metropolitana están ahí. Hay distintas dinámicas que lo han hecho también ser muy afectadas, y hoy día tener también una de las tasas de contagio bastante alta dentro de la región en cantidad de personas que han adquirido el virus. Así que, Maximiliano, por favor, tu visión respecto de estos desafíos, y nuevamente gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, y también muchas gracias a todos los que están en esta conversación. Muy interesante conocer visiones distintas de otros territorios. Yo considero que acá hay, y siguiendo un poco la línea de Egon y de la rectora Pino, que acá hay un problema en dos áreas que se cruzan, yo diría. Uno es la dicotomía en la cual se abordan los problemas públicos, que generalmente se pondrían dos valores como si fuesen siempre contrapuestos. Se habla de economía o salud, por ejemplo, y no se atiende la multidimensionalidad de los problemas. Por ejemplo, cuando hay mala economía, hemos visto, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el bosque, que hay gente que está reclamando porque tiene hambre. La falta de recursos económicos cuando hay crisis económica, eso también mata tanto como el coronavirus. También lo mismo que ocurre, no sé si ustedes han visto lo que ha pasado con el cambio climático en otros países del mundo. Por ejemplo, hace poco salió un informe que hablaba que en China, por una persona que ha muerto de coronavirus, se han salvado 20 por no morir por cambio climático. Se han salvado 77.000 personas. O sea, eso da un poco ya a entender la multidimensionalidad de los problemas, que aquí no estamos siempre entre dos valores contrapuestos o dos bienes jurídicos, si se quiere decir de otra forma. Y por otro lado, y estoy muy, muy de acuerdo con la rectora en que hay un centralismo, pero ya exacerbado, ya a un nivel que uno de región, imagínense que la rectora habla que en Aysén no se considera mucho la visión territorial por una cuestión de lejanía, y uno entonces se pregunta, ¿por qué no se considera la voz entonces de una región que tiene casi 2 millones de habitantes, y como tú dices, está prácticamente colindando con la región metropolitana? Porque acá el problema en Valparaíso, y que lo vamos a tener seguramente este fin de semana, es que la gente de Santiago tiene segunda vivienda acá. Y no solo eso, sino que si uno analiza por dónde entró el bicho en el país, uno se percata que el coronavirus entra por las comunas más acomodadas del sector oriente de Santiago. Y son precisamente esas personas las que están viajando a la región de Valparaíso. Entonces, imagínense, yo entiendo muy bien la visión que tienen en Aysén, de que existe una especie de abandono, se sienten abandonados porque están lejos de las decisiones,
y existe una percepción de que son ciudadanos incluso de segunda categoría. Me ha tocado hablar con gente en Aysén y ellos se perciben como personas de segunda categoría para el Estado, porque sus problemas no tienen la misma magnitud que el problema que tiene una persona de Santiago. Pero además, ese centralismo también está incluso en las regiones cercanas. Ese era el punto que quería tocar. Estoy muy de acuerdo también con la visión de Ewan. A mí me parece que esto efectivamente se requiere soluciones públicas multinivel y de colaboración. A mí me da la impresión de que cuando hablamos de gobernadores regionales existe un debate de mala fe por parte del centralismo. ¿Y por qué digo que hay un debate de mala fe? Porque cuando las cosas están bien en el país, dicen, ¿por qué queremos gobernadores regionales? ¿Para qué tocar lo que ya está funcionando? Y cuando estamos en una situación como la actual, donde hay una oportunidad de innovar políticamente, se dice, oigan, ¿por qué nos vamos a arriesgar ahora con gobernadores regionales en una situación como esta? Hagámoslo cuando estemos bien. Entonces al final no se puede hacer cuando está bien y cuando estamos mal. O sea, esa es una lógica que a mí me cuesta bastante entender, y esto lo hemos hablado mucho también en los talleres de descentralización, donde han estado presentes muchos de los que están aquí en esta conversación. Yo creo que esta es una oportunidad tremenda, porque tenemos que pensar el país que queremos. Esto no se acaba en 3 meses. Yo creo que hay acuerdo en eso. Esto no es algo de 3, 4 meses. Yo escuchaba el fin de semana hablar a Oscar Landereche, hablar de una economía de pandemia. O sea, tenemos que pensar cómo va a funcionar el país bajo un estado latente de que puede volver, si no este virus, otro. Ya incluso hay videos de Bill Gates hablando hace algunos meses atrás de que el mundo, la principal amenaza del mundo hoy en día son las pandemias. Entonces tenemos que empezar a aprender a vivir con ese miedo y tenemos que empezar a crear institucionalidad que esté preparada para afrontar un problema de esa magnitud. Porque yo estoy seguro que esta no va a ser la única pandemia que vamos a vivir nosotros. Yo creo que alguna otra va a haber. O siempre va a estar el riesgo latente de que lo haya. Y eso ya amerita una mirada distinta. La gente le tiene miedo a los gobiernos regionales, me da la impresión que algunos le tienen miedo, porque le tienen miedo al conflicto. Pero el conflicto no es negativo per se. Cuando uno ve los conflictos de los alcaldes y el gobierno central, yo creo que se han sacado más buenas conclusiones que malas conclusiones de eso. Este conflicto de roce entre las autoridades de distinto nivel es positivo. Yo le digo a la gente que no tenga que tenerle miedo al conflicto. Tener una autoridad con una visión regional no va a ser malo. Va a ser muy positivo porque va a tener una mirada panorámica. Hoy en día tenemos un conflicto entre autoridades locales y el nivel central. Pero a mí me siento que me falta un eslabón entre medio, que nos dé una visión también territorial, pero con una visión un poco más panorámica que la que tiene una autoridad local. Porque no todas las regiones son iguales, pero incluso dentro de una región, no todas las comunas son iguales. Estamos viendo hoy en día cómo aquellos sectores donde hay mayor densidad poblacional y mayor comercio o actividad informal sufren con mayor fuerza las consecuencias del coronavirus. ¿Y quién puede tener una visión panorámica del problema en la región? Es precisamente una autoridad regional. O sea, a mí me hace mucho sentido que exista un gobernador regional. Tiene que haber un agente articulador, una mirada a mediano plazo, pero también una mirada de desarrollo regional. Esta región de Valparaíso, por ejemplo, se caracteriza por tener una fuerte actividad en el turismo. Nosotros no podemos llegar a verano y tener la misma política de turismo regional. Eso es imposible, inviable. Van a tener que tomarse precauciones adicionales, van a tener que concentrarse en la actividad de turismo en otros sectores, quizás se va a tener que realizar todo un cambio, un diseño institucional que permita que esa actividad se pueda desarrollar razonablemente bien. No digamos que va a ser al mismo nivel, pero al menos es parte de nuestra cultura, el turismo. Tenemos que tratar de, en la medida de lo posible, que siga rindiendo los frutos que ha rendido durante los últimos años. Entonces yo veo bien positivo esto del gobierno regional, no solamente porque me dedico a eso y he visto también por experiencia, por estos conversatorios, etcétera, cuáles son los beneficios que trae la descentralización, sino además porque el conflicto, a mí me parece que el conflicto político es sano. Es saludable en una democracia que no existe una persona que tenga mando y todos los demás se queden esperando ver qué es lo que nos dicen del centro. Y por otro lado, también a mí me parece que estamos en un debate de mala fe, porque a mí me da la impresión de que las atribuciones que va a tener el gobernador regional no son insuficientes. Estamos olvidando también de que el propio gobernador regional va a poder solicitar competencias, al menos en 3 materias: fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo social y cultural. Si yo les pregunto qué materias son
aquellas que van a tener mayor incidencia una vez que salgamos de este estado de la pandemia actual y tengamos que volver a construir. Precisamente vamos a tener una crisis económica muy profunda. Vamos a necesitar tener un nuevo plan de ordenamiento territorial y crear también políticas públicas que nos permitan superar la pobreza y generar desarrollo social. Son precisamente las 3 áreas donde el gobernador regional va a poder solicitar competencias. Entonces, cuando la gente dice, desde Santiago generalmente, que el gobernador regional no va a tener competencias, yo le digo, a ver, esperemos. No sabemos si la PAT va a tener suficientes o no, porque el propio gobernador regional va a poder solicitarla. Esperemos que las autoridades se instalen, que ellas vean su capacidad instalada, vean sus problemas locales, y ver cómo ellos solicitan o no competencias. Y una vez que pase un plazo razonable, digamos, oiga, ¿sabe qué? Parece que no fue muy buena idea, o necesitamos más competencias, o quizás fueron muchas, dirán algunos, pero necesitamos un periodo de adaptación. Necesitamos atrevernos a pensar fuera de la caja. Quiero comentar un dato, esto siempre se ha hablado, un dato que siempre se da, pero somos el único país de la OCDE que no elige su gobernador regional. Tanto que nos gusta mirar a la OCDE nosotros. Entonces sigamos un ejemplo y miremos lo que hacen otros países. Y ya para terminar, que me va quedando poco tiempo, y siguiendo con esta línea de un debate de mala fe, a mí me da la impresión también que se ha caricaturizado mucho con la imagen del gobernador regional. A mí me tocó ver algunas columnas de opinión durante la última semana, que muchos hablaban que con gobernadores regionales íbamos a tener el problema de Brasil, o lo que pasó en Estados Unidos. Pero ahí nosotros perdemos de vista que esos países son federales. Y que también muchos de los problemas, muchas de las tensiones políticas que ocurrieron en esos países se daba también porque habían autoridades territoriales con facultades bastante importantes en materia de orden público. En Chile el gobernador regional no va a poder cerrar una región. O sea, hay algunos que le tienen miedo al gobernador regional porque dicen, vamos a tener regiones, gobernador regional, que van a hacer cuarentenas regionales y otras que no. Cuando en materia de orden público, el propio estado de excepción constitucional reconduce toda la unidad de mando a la autoridad central. Entonces, tampoco caricaturicemos mucho el gobernador regional. Tratémoslo en su justo medio. No digamos que va a hacer cosas que no puede hacer, y tampoco digamos que no va a hacer cosas que yo estoy seguro que sí las va a hacer. Aquí en Viña, Valparaíso, en general la región de Valparaíso, tenemos 6 territorios donde hay una densidad poblacional importante, y densidad poblacional con viviendas sociales. Es urgente que la autoridad regional empiece a levantar datos y empiece ya a proponer medidas de cómo vamos a enfrentar el virus una vez que entre en esos sectores. Porque no es lo mismo que el virus entre al sector de Concón, Bosque de Montemar, que ABC1, segunda vivienda de Santiago, así entra en Villa Alemana, así entra en el centro de Valparaíso, con una gran cantidad de comercio informal, o que entre al centro de Viña, donde también está la misma característica, Villa Alemana, que el Puente. Entonces es importante, muy importante, que la región comience ya a levantar ciertas luces de alerta en ciertos sectores que hay que tener ojo, y además comenzamos a construir y a pensar en paralelo cuál va a ser la región que queremos para los años que siguen, donde el riesgo latente del virus va a estar ahí conviviendo con nosotros, va a ser nuestro compañero. Eso quería hablar un poco. Quería también decirle a la gente que no le tenga miedo a la gobernanza local, territorial, que no le tengamos miedo a descentralizar el poder político, que está la evidencia comparada para respaldarnos, y que sé que hay un momento para innovar, si hay un momento de cambios de paradigma y podemos dar un paso adelante en una nueva institucionalidad, es ahora. Y si no es ahora, a mí me da la impresión que más adelante las oportunidades van a ser cero casi. Gracias, Maximiliano, esta primera ronda. Muy importante, yo tomo nota de las claves que tú planteas en torno a cómo que hay una oportunidad para construir lo nuevo que se requiere construir. No, estoy como configurando esa idea, ¿no? No solo gestionar la emergencia de ahora, que es importante y vital hacerlo, pero que al mismo tiempo tener alguna posibilidad de pensar más allá en el horizonte y desde la emergencia construir ese tipo de horizonte deseable que se quiere construir. Y para eso hay que tomar las capacidades. Le quiero dar la palabra a Elizabeth, sí, para terminar la ronda. Elizabeth es una persona que es una empresaria, se ha dedicado buena parte de su vida a emprender en la región de la Araucanía, pero no solo a emprender, sino también a hacer asociatividad dentro del mundo del emprendimiento. Ha sido parte de diversas experiencias gremiales dentro del emprendimiento, y actualmente es la vicepresidenta de Corp Araucanía.
una entidad muy relevante que agrupa a empresarios, ¿no es cierto?, preocupados de la construcción de lo público también en la región de la Araucanía, una región que, como ya decíamos, contrastantemente con la región de Aysén, es lamentablemente la que tiene una de las mayores cantidades de contagios a nivel del conjunto de las regiones. Gracias, Elizabeth, por sumarte a esta conversación y tus 10 minutos iniciales, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias a Egon, Maximiliano, a Natacha también por su interesante intervención. A ver, a mí me gustaría, y por favor me avisan mis 10 minutos porque a veces hablo poco, pero otras veces hablo mucho. Bueno, me gustaría poner un poco en contexto lo que es nuestra región. Nuestra región es como, es de Santiago es a Chile, como la Araucanía es al sur, ¿ya? Un poco somos una ciudad centralista, ¿ya? Nos carga el centralismo, pero somos una ciudad, Temuco es una ciudad centralista, y nuestra región también, ya un paso obligado de mucha gente que va a hacer negocios a Valdivia, Tomón, Yanquihue, etcétera, y que después expande sus funciones a las regiones vecinas. Somos la región con más caminos de Chile, ya en relación a su territorio, que también son elementos que dicen mucho respecto a cómo explicar un poco que tenemos tanto contagio. Por otro lado, tenemos ese talento turístico que nos caracteriza por estas maravillosas bellezas naturales que nos dio el creador. Eso en general. Por otro, otro elemento que yo creo que es muy importante es que nuestra composición poblacional, ¿ya? Donde vive el pueblo mapuche, ¿verdad? Y una cantidad de inmigrantes de diferentes naciones también la hace con unas características especiales. Comparto mucho de los tres panelistas anteriores respecto al tema de la elección de gobernadores, respecto al tema de modernizar el Estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Un poco volviendo a la temática inicial, que es cómo enfrentamos nosotros, cómo se ha visto aquí en la región el tema de la pandemia. Mira, yo creo que aquí, sin duda, que esto ha significado una oportunidad para demostrar cómo la gente se une y colabora en situaciones de este tipo. ¿Ya? Yo participo en muchos grupos de diferentes índoles, muy dedicados a la parte social también, ¿ya? Y hemos visto cómo la gente está colaborando, se está uniendo para ir en ayuda de muchos lugares que están bastante desprotegidos, recolectando fondos, recolectando comida, haciendo centros de ayuda mental. Hay un tremendo tema que yo creo que va a ser parte de lo que va a dejar esta pandemia, que es un tema sobre la salud mental de los ciudadanos. Y aquí nosotros tenemos un grupo de mujeres líderes donde hemos desarrollado algunas iniciativas para acompañar y ayudar a personas que están muy complicadas mentalmente y donde la gente puede llamar y buscar a alguien que lo escuche. Hay mucha gente que está sola, ¿no es cierto? Que lo escuche, que le dé un consejo, que por lo menos tener con quién hablar. Eso por un lado, ¿ya? Esta que es una región de una gran desconfianza entre todos sus componentes, ha ido como quebrando estas barreras y se ha ido uniendo en pos de mejorar de cómo salir adelante, ¿ya? Eso yo lo veo en la Cámara de Comercio, como durante muchos años hemos estado golpeando puertas para unir a grupos de la comunidad, que se incorporen otros empresarios, pequeñas pymes, y ha sido bastante difícil. Pues en este momento la gente está llegando a la Cámara solicitando inscribirse, solicitando incorporarse y trabajar, porque ha visto, ¿no es cierto?, que en la medida en que estamos unidos podemos pedirle ya a la autoridad nuevas medidas
o nuevos recursos, o poder hacer fuerza para facilitar las cosas y sobre todo el tema del emprendimiento. Aquí con el tema del 18 de octubre, sin duda que quedaron muchos heridos por el camino. ¿Ya? Es un elemento que no hay que desconocer. Nosotros tenemos que sumar además nuestra situación desde hace 30 años a lo menos de la violencia respecto a la zona de Ercilla, Púa, ¿ya? Y todo ese sector. No quiero decir que es la causa mapuche porque en realidad no es la causa mapuche, ¿ya? Y nosotros sabemos en la región de que esto ya pasó a ser parte de una guerrilla incontrolable, donde la autoridad hace vista gorda y donde han hecho vista gorda todos los gobiernos pasados, ¿ya? Y este gobierno trató de hacer algo más, pero también lo dejó en el camino. Y hasta el momento, ¿verdad? Ayer se quemaron 2 camiones de nuevo, hay asaltos en el camino, siguen habiendo quemas, siguen habiendo amenazas, asalto a la gente en sus campos. Entonces, son una serie de elementos que también hay que tenerlos en consideración cuando uno mira la Araucanía desde afuera. Yo creo que a pesar del dolor, a pesar de lo que estamos sufriendo, de apretarnos el cinturón, yo creo que esto abre una serie de nuevas oportunidades en la relación de las personas, en el cambiar un poco la mirada, en un poco parar la farra, ¿no es cierto? Que mucha gente estaba en una fiesta así, en un Sodoma y Gomorra, y volver un poco hacia la familia, hacia valores más fundamentales, y eso se está viendo en esta región, por lo menos lo que nosotros captamos, lo que vemos en las conversaciones, en los grupos, en las organizaciones, ¿ya? Que es bastante, y yo supongo que en otras regiones pasa en cosas similares también. Ahora, yo creo que viene un apriete muy grande porque sin duda que aquí hay gran cantidad de pequeñas empresas basadas en el turismo. Y el turismo se están viendo ya afectadas los hoteles locales, las cadenas hoteleras, porque está todo cerrado, ¿no es cierto? Como en todas partes. Hay gente que va a tener que reinventarse y ver cómo se puede continuar con esto. Es parte de las cosas que vamos a ver hacia el futuro. Tenemos esperanza, ¿no es cierto?, de poder recoger lo mejor de cada persona, lo mejor de las organizaciones. Nosotros veíamos cómo en otros países que tienen más edad que nosotros, los gremios son inmensos, son muy poderosos, están unidos, porque sin duda han sufrido a través de los siglos, han sufrido pestes, guerras, incendios, asaltos, etcétera, etcétera, lo que los ha obligado a tener organizaciones firmes que puedan apoyar a sus socios, apoyar a sus participantes, y yo creo que va a pasar un poco también aquí. Como yo participo en muchas organizaciones, creo que eso es un efecto que estamos viendo. Bueno, y en general eso es un poquito, hay mucho que conversar de esto, pero un poquito, no sé si con esa visión les dejo una idea un poquito de lo que está pasando en la Araucanía. Muchas gracias, Elisa. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, a partir de lo que tú señalas en la conversación. Si quieres, puedes volver a activar la cámara para poder mirarte, verte. Y les propongo ahora que hagamos unos 15 minutos, gracias, Elisa, de una conversa más suelta, pero igual yo voy a tirar algunas preguntitas como en el mismo orden de la conversación inicial, pero realmente con un micrófono más abierto si alguien quiere intervenir. Y parto con Egon para motivar y ahí pues continuar la conversación. Yo leí a Egon un pequeño, una agregación de opiniones que hizo la Fundación Chile Descentralizado, que se los mandé, ¿se acuerdan?, sobre la relación entre pandemia y regiones. Me llamó la atención, hay una cosa, Egon, que justamente tú hablabas de la importancia y la necesidad de coordinar a los actores. Sí. Y cómo ahí se señalaba como experiencia muchas veces que en ese rol de coordinación, ¿cuál es el rol que le cabe a la universidad en el territorio? Me llamaba la atención que se daba la experiencia se decía, hay universidades que se coordinan con el Ministerio de Salud Central. O sea, las universidades quieren hacer un aporte, pero quieren hacerlo, digamos, directo donde se toman las decisiones, por decirlo así.
Entonces, me encarga el MinSal central, me encarga cosas, yo ofrezco soluciones al MinSal central para poder estar en esa mesa. Pero ¿qué rol le cabería entonces en la misma coordinación de los propios actores territoriales? Como una primera pregunta. El micrófono, Egon. Tienes que darle el micrófono, Egon, porfa. Salvo que no quiera hablar. Ya, ahí sí. Dale. No, te digo que como hay ropa tendida, voy a tratar de moderar mi opinión respecto de las universidades. Mira, Carles Ramió, que es un politólogo, administrador público, que habla sobre los desafíos de lo público en el mundo moderno, él dice que es mucho más fácil poner de acuerdo alcaldes a nivel mundial que poner de acuerdo presidentes. ¿Por qué uso esta metáfora? Porque él dice, mira, los alcaldes viven mucho del sentido común. Yeah. Y el sentido común, en general, a uno lo conmueve. Porque mientras más alejado una autoridad está del sentido común, dice él, como metáfora, esto no está comprobado, mientras más alejado estás del sentido común, más ensimismado estás en tus ideas. Por lo tanto, aquí hay esta metáfora la uso por las universidades. En la medida que las universidades comiencen a investigar, sistematizar, problematizar el sentido común en el territorio, es probable que la coordinación sea más una necesidad para resolver esos problemas que una oportunidad. Hoy día las universidades actúan en materia de coordinación como una oportunidad. Y como segundo, por una necesidad, pero una necesidad estratégica, una necesidad de que se financie, ojalá, la operación de parte del Estado, que la investigación suba, que el Estado, que se avance a modelos más neoliberales, pero tipo el colombiano, que en Colombia las universidades son, por ejemplo, de financiamiento regionales, como que la Universidad de Aysén la financia el gobierno regional, no el Estado, el gobierno regional. Y la rectora, estoy en el modelo colombiano, la rectora Natacha Pino, la doctora Pino, le va y le dice a el presidente del CORE, a la futura gobernadora, el futuro gobernador, esta es la cuenta pública del año. Y el gobierno regional le financia, ¿para qué? Para que investigue los problemas territoriales, como necesidad 1, y necesidad 2, vincúlese con el conocimiento mundial. Yo también necesito que usted dialogue con las disciplinas, pero necesito que usted, mira lo que pasa con las estrategias regionales de desarrollo. Te voy a poner un ejemplo, Rodrigo. Claro. Mira, nosotros acá estamos compitiendo con la Chile. Mira la barbaridad. La Universidad Austral compitiendo con la Universidad de Chile para hacer la estrategia regional de desarrollo. ¿Qué tiene que hacer la Universidad de Chile en una estrategia regional de desarrollo acá? Nada, solo generar recursos, porque la lógica del mercado obliga a que una facción de la Universidad de Chile tenga que autofinanciarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Universidad de Chile pensando el territorio acá, si tenemos una universidad que está rankeada en el número 6, que se llama Universidad Austral? Nada. Entonces, esa lógica que no existe, mira, Colombia, te pongo un ejemplo de Colombia. Colombia es un país neoliberal igual que nosotros, moderado, pero más que nosotros, o sea, igual que nosotros, un poquito más moderado, sí, por el rol que cumplen las instituciones allá en lo público. Las universidades piensan la estrategia regional de desarrollo sin necesidad de entrar a estas licitaciones perversas de pensar el territorio. Ya con eso estamos mal. Porque va a obligar a la Universidad de Aysén en la próxima estrategia regional de desarrollo, que probablemente nosotros también vamos a querer ir a hacer la estrategia allá, porque tenemos universidad allá, pero la Universidad de Aysén va a decir, oye, pero nosotros somos la universidad regional. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué se tiene que coordinar a alguien? La literatura de las relaciones intergubernamentales dice, usted se coordina porque necesita colaborar, porque necesita cooperar, que necesita cooperar, que es distinto a coordinarse. Coordinarse es cuando a la doctora Pino el gobierno le dice, mire, está este mes, pero usted tiene que hacer esto. Como no tengo la plata, me coordino con las instituciones del territorio, busco una asociación que me están pidiendo, y si no existe, la invento. La colaboración es cuando la doctora Pino le dice al Ministerio de Educación, mire, tenemos este proyecto de desarrollo, necesito 5.000 millones de pesos para resolver un problema territorial que implica I+D, que implica I+D más I, y que implica vínculo intenso con el territorio. Y que esto, además, contribuye a la formación de pregrado. Eso es distinto, colaborar es distinto a coordinarse. Y lo otro es la oportunidad estratégica. Pues.
pero la oportunidad estratégica se acaba al momento que se acaba el recurso, que te une con otro actor. Las universidades, así como las instituciones públicas, están en el mismo problema. Están en el mismo problema, que el Estado tiene una escasa presencia en el territorio. El Estado lo que tiene son instituciones en el territorio. Este es el Estado que tiene más poblado el territorio en América Latina, el que menos zonas marrones tiene, de acuerdo a Guillermo O'Donnell. Chile es el que menos zonas marrones tiene puras zonas verdes, un poco, pero tiene pocas zonas marrón. Pero ¿cuál es la diferencia? Ese Estado es solo institucional, no es un Estado que además le dé vida a las instituciones subnacionales. Ya lo decía la doctora Pino o Maximiliano, no sé quién lo decía, que vaya que es difícil hacer política en un territorio, pero es aún más difícil hacer ciencia en un territorio. Claro. O sea, yo no entiendo todavía cómo este país no ha creado el Fondesit regional. Existe el Fondesit regular, existe el Fondesit de iniciación. ¿Por qué este país no ha creado el Fondesit regional, donde compitan los académicos de regiones? Puedo dar cuenta, hoy día recién en los criterios de postulación te dan como 5 puntos si tú eres de región. Así como, ya démosle a este pobre que es de región, que vive allá y que no ha podido llegar acá a Santiago, démosle un puntaje adicional. No, hay gente que hemos optado por vivir en región. Y que eso es distinto a poder que por currículum no pueda estar en una universidad santiaguina. Sí. ¿Será que el actual fondo COVID que está promoviendo la ANID, ¿no es cierto? ¿Tendrá un poco el criterio distinto en ese sentido? Esa es una excelente iniciativa, Sí, tiene 2.300 millones de pesos, está muy bien, excelente iniciativa. Yo creo que una de las, dentro de toda esta crisis, es de las buenas iniciativas que ha tenido el gobierno. De acuerdo. Rectora. Rodrigo, Es poca plata, pero está bien, ya démosle. Ningún otro país está investigando esto tampoco. Quisiera agregar algo a lo que decía Evan, porque efectivamente, bueno, primero debo aclarar que todavía no soy doctora, lo seré pronto. Perdón. Lo espero, no, lo digo solo para que después no diga, no dijo que no era doctora. Las cosas que pueden suceder. No, a lo que voy es que, o sea, para nosotros como una universidad que está naciendo, que está recién instalándose y creándose, donde los grupos están naciendo, esta oportunidad de nacer de esta forma, como lo hemos comentado, de nacer conectada con el territorio, de nacer en buena relación con sus autoridades locales, de efectivamente buscar esa colaboración, es una tremenda oportunidad, y así es como lo hemos estado trabajando. Nosotros, yo creo que, y esto a mí me da mucho gusto, porque siempre que estamos en reuniones, en espacios del CUECH o del CRUT, y todos los rectores dicen, es que es tan difícil llegar al gobierno regional, para nosotros no es difícil. Nosotros estamos habitualmente en conversación con el gobierno regional porque desde nuestros funcionarios del plano administrativo, todos venían del gobierno regional. Por lo tanto, si necesitamos llegar a las distintas unidades, es muy fácil. Y hemos generado esa confianza. O sea, nosotros el primer trabajo conjunto con el gobierno regional fue poder hacer una presentación de la universidad a pocos días de yo haber asumido, creo que fue 2 semanas de haber asumido, una presentación de la universidad, los desafíos a futuro, y en base a eso ellos accedieron a financiarnos la etapa de diseño para construir el edificio, 400 y algo millones. Entonces el gobierno regional sí siente que la universidad es su universidad. Ahora, para nosotros eso es una responsabilidad tremenda también, porque nosotros sabemos toda la expectativa que hay en esta región para esta universidad. Y no solo ahí, nosotros estamos muy gustosos y en casi todo lo que hacemos siempre nos tratamos de coordinar con la UMAC, que está presente acá, con la Austral, que está presente acá, con INACAP también. Finalmente, somos las pocas universidades que estamos acá, entonces estamos tratando de generar ese espacio de colaboración, de trabajo conjunto, de generar esta investigación situada, por llamarlo de alguna manera, que tengan en el foco lo que ocurre en la región, rescatando las experiencias internacionales. Creo que estamos haciendo un trabajo bien orientado a eso, y es complejo, sí, porque cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a tener que comprar un equipamiento y que lo necesitas para iniciar tu trabajo investigativo, estoy hablando, no sé, de cualquier tipo de área más científica, ¿verdad? No tan de las ciencias sociales, sino que reactivos, equipamientos, materiales, se demora un mes en llegar. Y ya partiste mal, porque si estuvieras en Santiago, el asunto te llega en 2 días. Y esas son condiciones que muchas veces los proyectos tampoco están contempladas. Tienes el mismo plazo, sin embargo te demoras mucho más en que lleguen.
o si quieres traer Es un más barato, investigador, si quieres traer un investigador te cuesta el doble, entonces ciertamente hay una desventaja y a lo mejor sí es tiempo de pensar en este fondo con foco más regional, y yo agregaría más, con región extrema, porque también los extremos son bien distintos, lo que pasa en el norte o lo que pasa en Magallanes y en Aysén. Ahora, respecto de lo de ANID, solo Rodrigo para cerrar, creo que fue súper bueno, porque en el fondo abre un espacio a todas las disciplinas y dice, ojo, esto no es solamente algo médico, algo de modelado matemático, esto es algo que va a impactar en todos los ámbitos, y entonces hay muchos académicos investigadores que están allí trabajando. El Fondo cierra mañana, entiendo, así que están No, el 22. en las últimas horas. Sí. El 22 cierra. Yo quisiera agregar algo muy corto, Sí, dale. que tengo entendido que hay un fondo que es de áreas prioritarias. Entonces sería bueno que las regiones pudieran levantar también sus propias áreas prioritarias, porque no necesariamente la estrategia nacional se condice necesariamente con lo que una región en particular necesita. Entonces, por ahí también me parece que sería interesante que hubiesen becas enfocadas a regiones específicas que tienen prioridades estratégicas también distintas. Súper. Yo quería preguntarle también a la rectora Pino lo siguiente, a partir de también de esas referencias que hacía la Fundación Chile Descentralizado respecto a la experiencia en otras regiones. Y se aclaraba en el caso de Arica y Parinacota, y en el caso de Tarapacá, se hacía mucha hincapié en la importancia de lo que ahí se llamaba la paradiplomacia, que en el fondo, cómo relacionarse con las regiones vecinas del país vecino. Porque volviendo al tema pandemia, y al tema, como Elizabeth mencionaba también, esto de las migraciones, que había sido importante en la generación de contagios, o sea, claramente acá es cuando hay que mirar el territorio, en las interacciones que realmente existen. Máxima extensión. Claro, en lo que son los territorios vividos reales. No sé si ustedes han pensado, tienen la posibilidad de pensar también la integración como territorio, incluso para observar y proponer cosas que tengan que ver con el lado argentino, con el cual ustedes tienen mayor cercanía. Sí, en algunas iniciativas ya se está pensando en eso. De hecho, la universidad tiene convenio con algunas universidades argentinas como del sector de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut, por ahí a esa altura, que inicialmente son en temas más de docencia. Pero igual los académicos, investigadores, están vinculados porque las temáticas son muy similares. Podríamos hablar de quienes estudian temas de glaciología, de hielos, de agua, cuencas, ¿verdad? Siempre se vinculan con investigadores argentinos y eso es súper interesante. En este caso, en nuestra universidad hay una investigadora que estudia temas de memoria y de migraciones, y finalmente hay una gran influencia argentina en nuestra región. Mucha de su población llegó, los primeros pioneros llegaron desde la Argentina. O era gente chilena que se fue a Argentina y finalmente estamos muy cerquita, y son menos, no sé, son como 30 kilómetros del aeródromo de Balmaceda a la frontera. Entonces, ¿Tú crees que la pandemia debiese impulsar una mayor integración para estudiar la pandemia y cómo se desarrolla? Como una macrozona, tal vez, no lo sé. Como un territorio, claro, Sí, más allá transfronterizo, ¿no es cierto? Sí, y bueno, y para el otro lado, eso lo hemos hablado con Rodrigo un par de veces, a propósito de una pregunta que él me hizo, y me dice, bueno, pero ¿qué hay al otro lado? Digo, bueno, está el mar. Y me dice, no, pero avanza un poco más allá. Y claro, cuando tú das la vuelta, igual te encuentras con territorios que dada su latitud, por ejemplo, tienen condiciones muy similares y que te podrían llevar a también buscar ahí espacios de cooperación, de trabajo conjunto. Y esa mirada es bien interesante porque al final uno, no sé si es porque nosotros somos tan largos que estamos acostumbrados siempre a mirarnos como en vertical y poco para los lados, como que se nos olvida que hay para los lados. En el este o oeste. Claro. No, hay un tremendo desafío en mirarse en el eje oeste-este. Maximiliano, déjame saltarte porque la pregunta que te quiero hacer a ti es más global. Y en cambio, a Elizabeth quería preguntarle específicamente por el actor empresarial en el territorio. Cuando conversábamos antes, Elizabeth, ¿te acuerdas que tú me mencionabas incluso las dificultades que habían tenido las empresas en el territorio para acceder a créditos? Porque la banca es tanto o más centralista que el sector público. Entonces, cuéntanos un poco cómo ven en ese caso el rol de la empresa en el territorio, tanto de la empresa que está instalada ahí, como de la relación de ella con estos grandes poderes económicos que son necesariamente centralistas. A ver,
Yo creo que... ¿Se escucha bien? Sí. Ya, mira, es probable que esté pasando también en otras regiones, pero lo que nos ha sucedido a nosotros es que nosotros, por ejemplo, empezamos a consultar desde los primeros días que empezó a suceder esto, cómo podíamos enfrentarnos, ¿no es cierto? Porque tenemos créditos, tenemos compromisos que cumplir, toda nuestra gente se fue a sus casas para protegerla, ¿verdad? Y la banca no respondía. O sea, no, mira, que de Santiago no nos han avisado, que nos dicen que esperemos un poco, que todo. A eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, que cualquier solicitud de crédito que tiene que ser consultada con Santiago. No, la gente no toma decisiones aquí, nadie toma decisiones aquí en ese tipo de cosas, ¿ya? Lo que sin duda significa alargar todos los tiempos de resolución de problemas económicos, ¿no es cierto?, las inversiones o lo que uno quiera hacer hacia el futuro, justamente porque tenemos esa traba que no es menor, sobre todo cuando hay falta de capital, cuando están detenidas la faena, detenidos los trabajos, ya no hay ingresos. Está bastante difícil esto, ¿eh? Bueno, hay una gran población de informales, como yo supongo que pasa en todo el país y en todo el mundo. Mira, la dificultad para ser empresario es horrorosa. Fíjate que yo tengo un contador en mi oficina permanente, y yo soy una así de pequeña, pero una pequeñísima empresa. Tengo 4 pequeñísimas empresas y tengo este contador y además tengo asesores contables. Y yo me pregunto, las miles de pymes, ¿cómo lo hacen para tratar de ser formales, no equivocarse en una declaración? Es tan engorroso el sistema para poder producir, ¿ya? Y además, sin que te pasen multas, sin que te revisen hasta debajo de la lengua, sin que... Es terrible. Entonces, sin duda, que la gran cantidad de informales que hay en el país tiene una razón. Nadie quiere ser formal para que lo persigan, para que venga el servicio de salud y te pasen una multa porque te faltó una wincha refractante, sí, claro, o te faltó un basurero, o te faltó un extintor, ¿no es cierto? Y no hay tampoco educación para la empresa. ¿Quién no educa? ¿Verdad? Yo proponía la otra vez en el Servicio de Impuestos Internos y en la Dirección del Trabajo, oye, cuando viene alguien a poner un RUT para abrir una empresa, den un catálogo, algo, mire, usted tiene que saber estas cosas, ¿ya? No, hay una libertad maravillosa, pero todo tiene un costo. Sí, y tal vez dentro de eso que hay que saber es que se está entramado en un territorio donde hay otros actores también, y que finalmente esa densidad de relaciones hace la sustentabilidad y eventual éxito de la empresa. También eso es parte del desafío. Yo quería cerrar preguntándole a Maximiliano, porque efectivamente tú pones mucho el acento en lo que efectivamente puede hacer un nuevo gobernador o gobernadora regional con las capacidades que va a tener, aunque algunos digan que son pocas. Pero, ¿cómo te imaginas ese rol? Efectivamente liderando una suerte de nueva sociedad, nueva economía a partir de lo que se ha develado con la pandemia. Como alguien decía, bueno, ¿dónde está esa mesa ya hoy día haciendo esa conversa? Decir, bueno, ¿y cómo modelamos esto nosotros a favor de lo que son las relaciones sociales que queremos construir en la región, con las atribuciones que tenemos y con la dificultad política de construcción política que tenemos? ¿Cómo te lo imaginas haciendo ese pensamiento de largo plazo, Maximiliano? A ver, que yo creo que ahí Egon dio en el clavo diciendo que hay un punto que es político, que las atribuciones no es solamente lo que uno puede hacer administrativamente y que establece taxativamente la ley, sino que hay mucha conducción política que abre oportunidades de gestión que son impensables, donde se abre ampliamente el abanico de opciones. Ahora bien, a mí me parece que una ventaja que tiene también la elección de gobernadores es que quienes quieran ir de candidatos a gobernadores regionales deben presentar un plan de desarrollo regional. Claro. Entonces, yo creo que ese sería como el primer insumo de cara a la ciudadanía para saber cuál es la estrategia de desarrollo regional que pretende el gobernador. Entonces, yo creo que
mirando Un ese poco responde documento, de contexto, claro. claro, entonces yo creo que teniendo a la vista ese documento, uno va a tener más o menos una idea de para dónde quiere llevar la región este candidato. Ahora bien, ojalá que eso sea, que exista también la sociedad civil, tenga interés en poder difundir cuáles son estos proyectos, porque sería muy, hay un peligro también latente, en que simplemente el gobernador regional o los candidatos a gobernadores regionales no tengan un plan tan pensado, tan estratégico, y simplemente pretendan ganar la elección por su conocimiento público, que también va a ser una opción importante. Nosotros vemos cómo funciona hoy día la política. No necesariamente el candidato que sale electo es el mejor candidato en gestión, en gestión presupuestaria, en probidad, sino que muchas veces quienes ocupan cargos de poder están ahí por el conocimiento público que tiene la gente de ellos. Y por eso que hay muchas personas que están en el mundo de la televisión en política. Yo quisiera, Maximiliano, solo para agregar algo, yo creo que hay una alta expectativa sobre estos planes que deben presentar los candidatos. O sea, cuando tú dices no sabemos, efectivamente no sabemos cómo irán a hacer esos planes, y mi temor es que en la mayoría sean bien decepcionantes y no sea lo que esperamos, sobre todo los del mundo regionalista, porque a lo mejor hay un espacio en que no les sea tan interesante, pero yo creo que para todos los que hemos estado hace años impulsando esto, efectivamente esperamos que esos candidatos tengan un plan que nos represente, un plan que sea innovador, que vea la región considerando muchos ámbitos. Yo creo que eso va a estar bien complejo. Claro, muy complejo. Y el otro también complejo porque puede que muchos de estos planes también sean no más que una mera declaración de principio, que suena muy bonito, Bueno, también es posible, o quizás planes que son tan ambiciosos que claro, que sean inviables. Entonces, que te puedas ir al otro extremo también. claro, es fácil caer en exceso cuando hay una elección de por medio. Pero a mí me parece, por lo menos para terminar, en la región de Valparaíso estamos teniendo un conversatorio, estamos elaborando un observatorio territorial regional, con expertos en diferentes áreas. Esto lo coordina incluso el ex senador, ex canciller Ignacio Walker. Él es quien lo está coordinando. Y nos juntamos cada 3 semanas precisamente solamente a hablar de la región y elaborar propuestas que en algún momento sean un insumo para el candidato que quiera tomarlo en cuenta. Y yo creo que eso falta potencial. Sí, yo creo que la mayor rol que va a tener un eventual gobernador o gobernadora va a ser tal vez la construcción simbólica de ese territorio. Y en ese relato, creo yo que va a tener que marcar también cómo esta crisis, esta pandemia, puede tener también de oportunidad, que es muy difícil hacerlo cuando hay gente sufriendo mucho, pero que hay que buscar acoger en ese sufrimiento y mostrar también cómo desde ahí, ojalá esta nueva configuración sirva para mostrar la oportunidad que puede haber hacia adelante a partir de superar la situación más compleja de mayor emergencia y sufrimiento. Es parte del rol. Estamos llegando al final por el tiempo, para cumplir con los minutos que habíamos pensado. La verdad que le agradezco muchísimo. Ofrezco si alguien tiene algo muy necesario que no dijo, que quisiera decir, para despedirse, pero estamos cerrando y gracias nuevamente. No sé si alguien quiere decir algo finalmente. Rodrigo, yo solamente quería reforzar la idea anterior, en el entendido de que la evidencia comparada internacional respecto de las autoridades intermedias en esta dimensión política contribuyen a dos cosas que son importantes para quienes vivimos en regiones. Uno, a disminuir el poder de los intermediarios. Los intermediarios en general son los senadores, diputados que, como no hay representación regional, asumen la representación de los intereses regionales porque tienen evidentemente poder político a través del voto con las autoridades nacionales y disminuyen o minimizan el rol de los representantes genuinamente locales, los alcaldes, y de los regionales que en general son burócratas leales. Y la palabra intendente significa eso, burócrata leal al rey. Significaba para los Borbones, hoy día los que hemos sido intendentes, orgullosamente al menos yo me considero un burócrata leal a la presidenta, pero no representante de la región, que es distinto. Yo no era representante de la región, yo era representante de la presidenta en la región. Claro. Y eso, en definitiva, no es representación genuina. Y el segundo rol al que contribuyen los gobernadores electos es que efectivamente contribuyen a esta construcción simbólica de la cohesión regional. Hoy día no hay ninguna autoridad regional
que construya esta identidad regional a través de lenguaje, símbolos, señales, etc. Entonces, un relato, claro. El relato regional, eso es muy político, es muy importante porque así tú movilizas a una comunidad en torno a proyectos colectivos. Y lo último, lo tercero, yo soy de la tesis que efectivamente Maximiliano lo mencionó. Hoy día no va a haber ninguna autoridad, ninguna en el país, una autoridad con una cartera en el sentido de presupuesto, con tanta plata como la que va a tener un gobernador regional, porque todos dicen va a tener muy poco. No, ojo, el FNDR tiene una partida presupuestaria que son muy útiles para, y que son muy deseadas por autoridades, que es el 6% que se asigna a organizaciones, y los FRIL, que son de asignación directa y rápida. Sí. Es decir, ni el presidente de la República tiene la capacidad de decirle a un alcalde cuando va a visitarlo, ya esa sede se la financiamos el próximo mes. No, porque probablemente lo hacen postular a fondos en donde el tránsito es malo. Un gobernador regional lo va a tener. Yeah. Entonces, ojo ahí, que efectivamente no va a tener la coordinación sobre un Ceremi de Obras Públicas para decirle, mire, ponga acá el camino, quiero más APR, quiero menos caletas, quiero más caminos, quiero menos esto. Eso no lo va a tener, pero haciendo política probablemente va a influir igual. Absolutamente. Gracias. Palabra final, Elizabeth, ¿quería decir algo? Sí, muy cortito, a modo de reflexión, creo que esta camisa de fuerza que nos pone la pandemia nos obliga a repensar el sistema político, el sistema educacional, los sistemas de las comunicaciones, los sistemas de las relaciones humanas, a considerar una serie de factores que se nos había olvidado en esta vorágine que estábamos viviendo de consumo, ¿verdad?, de competencia, etcétera, etcétera. Yo creo que vienen grandes cambios y van a ser absolutamente necesarios para poder mantener un equilibrio, un país en equilibrio y en un buen desarrollo social, sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Rodrigo. Rectora. Sí, finalmente resaltar el rol de la universidad regional, las universidades en sus regiones. En este caso nosotros somos la única estatal, pero tenemos también un conjunto de universidades y ahí también la invitación es a la colaboración porque hay regiones donde hay más universidades reconocidas, universidades mucho más grandes, que sin duda si trabajaran en conjunto pudieran hacer mucho más. Yo creo que no podemos perder ese foco de lo importante que es colaborar y lo importante es mantenernos conectados a nuestras regiones. Nosotros, lo vuelvo a decir, estamos naciendo y esa es nuestra intención. Y jugamos, la verdad, un rol bien articulador. Somos capaces de hacer esas conversaciones con los distintos niveles y articular la conversación. Muchas veces también cuesta hacerlo cuando las ciudades son más grandes, cuando hay muchos más actores involucrados, pero yo creo que el rol que la universidad tiene como tal en una región no se puede perder. Entonces, invito a los otros rectores también. Yo sé que cada universidad tiene sus propias preocupaciones, sus propias demandas también, pero finalmente hay un rol que cumplir, sobre todo si eres universidad regional. Súper, muchas gracias. Maximiliano, no sé si quiere decir algo. Bueno, yo quiero agradecerle, ¿sí? ¿No? Bueno, gracias de nuevo a todas y todos. Para nosotros ha sido súper importante este conversatorio, lo vamos a subir a redes sociales, se lo vamos a entregar a ustedes para que nos puedan ayudar a la difusión. Pero queda claro que esta es una conversación que tiene que continuar en distintos espacios y distintos foros, así que para todo eso, por favor cuenten con Flaxo Chile en la medida que los podamos ayudar para distintas iniciativas, y de nuevo, muchísimas gracias y mucho éxito en sus proyectos, y ánimo con esta cuarentena y con esta pandemia que ya va a pasar y tenemos que superarla entre todas y todos. Muchas gracias nuevamente, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias.